Bueno, como saben, esta es la segunda sesión del curso Líbano a través de la historia y estamos ya en la 27ª edición. Yo, antes de entrar formalmente a lo que les quiero, el mensaje que les quiero dar, que es muy breve, quiero recordar hace unos quizás 12 o 14 años que traje a mi hijo por primera vez a este curso, y nunca pensé que la asistencia de él a este curso me impactara tanto. Él ahora tiene 31 años, tiene una biblioteca sobre historia del Líbano que seguramente muy pocos de nosotros tenemos, y esto todo fue inspiración de lo que fue aprendiendo en estos cursos. Es muy importante la asistencia de gente así como él, que inició asistiendo como a los 12, 14 años, y realmente la construcción de los cursos es muy minuciosa, es muy cuidada, es muy inteligente, y el maestro Navi Shartuni tiene la habilidad de hacer en cada curso una aportación. Es decir, no importa que sean 27 ediciones, siempre hay novedad, siempre hay aprendizaje, y tienen un fondo didáctico muy importante, que es un poco lo que yo les quiero decir. Hay momentos en la historia de un país en que las montañas hablan. Recuerden ayer cómo nos ponían un mapa en donde dijo el conferencista: no vamos a hablar ahora del mar, ni de lo que lo rodea, ni de la parte que colinda hacia a lo mejor a donde está Siria. En este caso, la montaña para el Líbano se convierte en un protagonista. En el caso del Líbano, esas voces de la montaña, los Man y los Shehab, no solo gobernaron territorios, dieron forma a una idea, a una manera de ser, de convivir, de resistir. Esto es una cosa que me gustaría que lo trataran como de apropiar, para que en el transcurso de la conferencia, del conversatorio, entendamos cómo la presencia de estas dos familias, de estas dos dinastías, ya eran como una semilla en donde iba en algún momento a emerger un país como lo es Líbano. Pero que justamente ese es el fondo de este curso. Es decir, Líbano como una entidad, como una nación, como un país, como un territorio, ¿cómo surge? Porque antes de existir un Estado libanés, ya existía un espíritu libanés, una mezcla de orgullo y apertura, de raíces y horizonte. Y eso es a lo que me refiero, es decir, orgullo es algo que se vive hacia adentro y apertura hacia afuera. Raíces que nos anclan y horizontes que nos permiten ver a lo lejos. Y así, los Man y los Shehab no fueron únicamente dinastías, fueron intérpretes de su tiempo. Ellos entendían qué estaba sucediendo y qué idea podían tener para proyectar el país, como de alguna manera pusieron la semilla de lo que en algún momento se convirtió en la independencia del Líbano, muchos años después. Mediadores entre lo local y lo universal. Ellos tendieron ese puente entre la religión y la razón política, entre la montaña y el mar. No vamos hoy a repasar genealogías ni batallas. Para eso hay 3 expertos extraordinarios que conocen esas páginas de cerca, sino algo más profundo: cómo ciertos nombres se convirtieron en símbolos y cómo de esos símbolos nació una entidad llamada Líbano. Y mencionarlo como entidad es muy interesante, porque también, si recuerdan, ayer decían que trataban de diferenciar si era una nación, o era un país, o era un concepto, o qué era Líbano. Recuerden lo que dijo Juan Pablo II cuando visitó Líbano. Dijo: Líbano no es un país. Miren, lo estaba diciendo ya muchos años después de los Shehab, y lo estaba diciendo alguien muy ajeno a Líbano. Líbano no es un país, es un mensaje, fue lo que dijo él. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de un concepto. A través de ellos, Líbano aprendió a reconocerse no solo en su diversidad, sino también en su capacidad de diálogo. Hoy, siglos después, seguimos de algún modo participando de esa misma conversación.
Para guiarnos en este recorrido histórico y humano, tenemos el privilegio de contar con 3 invitados excepcionales, los 3 nacidos en Líbano, y cada uno con una perspectiva profunda y complementaria sobre este tema. En primer lugar, menciono al embajador Mohamed Mahmoud. Él fue embajador de Líbano en México, fue decano del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y representante en algún momento de Líbano ante las Naciones Unidas. Una trayectoria diplomática y académica que honra tanto a su país como al nuestro. El licenciado Nabi Shartouni es un abogado, es filólogo, es escritor, es lingüista, tiene muchos reconocimientos, como por ejemplo el haber sido reconocido en Bellas Artes como maestro emérito. Tuvimos también el honor de premiarlo hace un par de años con el premio Biblos. Su erudición y sensibilidad le han permitido descifrar las raíces culturales y lingüísticas de nuestra identidad libanesa con una mirada rigurosa y poética a la vez. Y el licenciado Wael Abul Hossein, presidente del capítulo México de la Unión Libanesa Cultural Mundial. Él es un promotor incansable de los vínculos entre la diáspora y el país de origen, ejemplo vivo de esa continuidad histórica que conecta a los descendientes con la tierra de sus antepasados. Les propongo que escuchemos sus voces y su conversación con atención, con curiosidad y con la seguridad de que se podrán quedar con nuevos conocimientos acerca del sorprendente país que es Líbano. Tienen frente a ustedes a 3 eruditos, quienes no solo son estudiosos del pasado, sino que son además testigos de una herencia que sigue viva y que todavía nos enseña a construir identidad desde la diversidad. Porque entender el pasado del Líbano, como ellos nos lo mostrarán hoy, no es un acto de nostalgia, sino acto de claridad. Es una revelación que con toda seguridad nos sorprenderá. Disfruten. Gracias por tus espléndidas palabras, muy completa. Tiene un entorno histórico, real, y nos pone en el cuadro de la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Joaquín. Nuestra plática de hoy es básica y fundamental para destacar el comienzo no nada más de la nación, sino el nacimiento de una patria libanesa. Con los Ma y los Shehab, allí donde 1516, la fecha más importante para el inicio de una nueva nación. Es una fecha histórica, cuando Fajreddin primero tuvo la prioridad sobre el resto de los príncipes del Líbano y cómo utilizó su influencia y el progreso para servir y fomentar el espíritu de unidad en una colectividad que se asemeja en las costumbres. Es que es una sociedad que era una sociedad originalmente de drusos y maronitas. Había mucha semejanza en la convivencia, en las costumbres, cómo vivían y todo. Pues Fajreddin primero fue muy justo y no tenía diferencia religiosa. Todos eran bajo la misma ley. Que insisto que nuestra plática de hoy nos ubica en la fecha exacta
y correcta para establecer una solidez social y sentimental por amor a su tierra. Es allí donde se origina el primer sentimiento amoroso y de apegarse a las raíces familiares y a la tierra. Quiero dejar la palabra al señor embajador Noam Mahmoud, que va a darnos un inicio más amplio al tema. Buenas noches a todos y gracias por su interés en este asunto de la historia del Líbano. Y gracias también para quedar y insistir en seguir en este curso que creo fue muy informativo para muchos. Y espero que esta noche también sea tan útil para todos nosotros. Y gracias por sí para su presentación. Mucho gusto. La historia de un país es siempre asociada con la geografía del país. En Medio Oriente, Líbano es el único país montañoso que es diferente de todos los otros vecinos, que son muy fácil a acceder. De Siria, Jordania, Palestina, todos son muy fáciles por los ejércitos a invadir. Pero Líbano es el único país montañoso que forma parte de la identidad libanesa y también hizo alguna diferencia entre la historia del Líbano y los demás, si no es en la gran imagen, pero en los detalles. Vamos a hablar primero al periodo del Imperio Mameluco entre 1250 y 1517. Fue un imperio militar, combativo, y son mamelucos en árabe, es alguien como eslavo. Son esclavos de los esclavos militares como mercenarios. Muchos de ellos no tienen nada que hacer con los árabes o hasta con el Islam, se convirtieron después. Pero grabaron el poder y tuvimos en Cairo como su capital y se quedaron como 250 años dominando toda la región. Y Líbano fue parte de esta región, pero también debido a su naturaleza montañosa, tenía alguna autonomía, semi-autonomía que no le interesa al sultán mameluco de acceder al Líbano a los detalles como los otros partes de su imperio. El Líbano es parte de la historia de la región, pero también tiene esta característica que está un poco diferente de los demás. El Líbano de este tiempo fue dividido en varias provincias, regiones montañosas del monte Líbano, gobernadas por un emir, un sheikh, un gobernador que debía su lealtad al sultán mameluco y que gozaba de una mayor autonomía debido al difícil acceso. Pero al mismo tiempo, las zonas costeras como Beirut, Trípoli, Sidón y Tiro eran importantes puertos comerciales y sitios militares. Fueron administrados por representantes del sultán en Cairo. Estos tenían la autoridad mameluca más directa cuando los en la montaña tenían una independencia. Y
La importancia de los puertos del lado militar es debido a que los mamelucos han luchado contra los cruzados y lograron derrotarlos y expulsar. Sí, para tenerlos fuera, pero los cruzados siguen atacando a las costas del imperio mameluco por mucho tiempo y por eso las ciudades costeras estaban muy protegidos y muy interesantes para el sultán mismo, para el imperio. Antes de 1516, el territorio libanés era fragmentado políticamente, diverso y religioso y étnico, administrado de manera semi-autónoma bajo soberanía mameluca, lo que permitió la preservación de las tradiciones locales y la consolidación de autonomía regional. Pero también, al mismo tiempo, durante este imperio, que fue muy islamista, porque Islam en este tiempo estaba atacado de un lado por los cruzados, del otro lado de las campañas de Timarán, de las campañas de los Mogul en la zona. Fueron como campañas devastadoras por la región y terminó con el califato Abbasí en 1254 en Bagdad. Y por eso de la naturaleza militar de este imperio. Y también por el carácter muy islamista de este imperio. El Líbano, que tiene diversos étnicos, diversas religiones, sufrió al mismo tiempo de muchas campañas que cambiaron la demografía del país. Por ejemplo, había mucho más shaítas en el norte del Líbano, ahora no hay, debido a matanzas grandes que pasaron en este tiempo. Y también los alauitas estaban expuestos a la fuerza brutal de los mamelucos en su región. Es algo no fue tan fácil a resistir. Por eso la montaña fue una protección por muchos. Los drusos también estaban. Todas las minorías estaban enfrentando a un poder que estaba buscando a mostrar su legitimidad a través de un islamismo conflictuoso, opresivo. Tras la conquista otomana en 1516, el nuevo conquistador mantuvo sistema administrativo indirecto. En este contexto, dos dinastías locales, los Mam, una familia drusa originaria del sur del monte Líbano, y más tarde los Shihab, una familia de Hasbaya, familia de origen árabe sunita, que con tiempo se convirtió al cristianismo maronita. Las dos familias desempeñaron un papel fundamental en la configuración política, social y cultural del monte Líbano y en la formación de una identidad libanesa propia. El más destacado de las dos dinastías fue Emir Fakhruddin II, dividió entre 1572 y 1635. Se consolidó una forma temporal
gobierno autónomo y logró unificar amplios territorios del Líbano central y sur, hasta regiones en el norte de Siria y el centro de Palestina. Realizó recaudación fiscal y defensa militar propio, aunque bajo la soberanía formal del Imperio Otomano. Ahora, Fakhruddin fue un libanés que quería tener alguna independencia del Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano en ese tiempo fue su más importante desarrollo y fuerza. Por la mala chance de Fakhruddin, él pareció un tiempo entre dos bloqueos que los otomanos lograron hacer a Viena. Fakhruddin estaba en este periodo, el sultanato otomano estaba muy fuerte y no había debilidad después que permitió a muchos a mostrar más independencia. Fakhruddin estaba en un periodo muy difícil, por eso fue expuesto a reacciones otomanas más de una vez. Y la primera fue antes de tener poder, durante el tiempo de su papá, que murió también a causa de su conflicto con los otomanos. Y Fakhruddin en 1613 había una campaña militar muy importante de los otomanos y él huyó a Toscana, en Italia, y se quedó allá por 5 años. Estos 5 años eran muy educativos para él, muy informativos. Durante ese tiempo estableció relaciones hasta no solamente con las ciudades italianas, pero también con Francia. Cuando Francia no era un poder colonial o un poder político muy grande como después. Y durante su presencia en Toscana, tuvo la oportunidad de ver cómo los europeos en su Renaissance, periodo de Renaissance, estaban viviendo, y este lo ayudó mucho cuando regresó en 1618, traer con él muchos arquitectos y muchos planes para un Líbano más diferente, más abierto y más desarrollado. Es que dio un carácter al Líbano hasta hoy, carácter de estar abierto, estar diversificado y de tener una diferencia de su arquitectura, de su cultura también, desde este tiempo que hizo una diferencia de los países, de las regiones alrededor del Líbano. Durante su gobierno fomentó la coexistencia entre comunidades religiosas, rusos, maronitas, chiitas, suníes, lanzando reformas agrícolas y arquitectónicas que modernizaron al país. Y debido a esta reforma, a estos desarrollos, el Líbano estaba muy avanzado económicamente y los libaneses estaban exportando a Europa jabón, aceite, al vino y otros artesanías que se quedaron hasta el siglo XX con la seda y el comercio muy fuerte de la seda entre Líbano y Europa. La visión de Fakhruddin de un Líbano
relativamente autónomo, diverso y abierto al exterior, dejó una profunda huella en la memoria colectiva y el carácter histórico de Líbano. Tras la desaparición de Osman en 1697, el poder del Monte Líbano pasó a los Shihab. La transición religiosa del último emir, el Bashir II, simbolizó la integración religiosa entre la comunidad de Monte Líbano y reforzó la idea de un territorio compartido entre drusos y cristianos con identidad común y destino común. Y esta política de Fahreddin continuó con los demás que vinieron después, y los libaneses durante 2 o 3 siglos no estudiaron nada de una diferencia. La presencia maronita se expandió del norte del Líbano hasta el sur y tenían una convivencia exemplar con los drusos, y es que han creado la identidad del Monte Líbano para los libaneses mismos y para los demás que están afuera, mucho antes de que el Líbano fue posible de ser un estado, y bajo el mismo imperio que estaba haciendo otra política en las otras partes de su reino. Y vamos a discutir con ustedes las preguntas que surgen de este contexto. Sí. Gracias. Gracias, embajador, por esta explicación tan amplia sobre un tema muy importante, una época muy importante en la historia del Líbano, que esto no cabe duda que Fahreddin II fue quien fortaleció la independencia la idea de la independencia del Líbano, porque en su época Líbano fue más amplio, llegó a parte de Siria, de Acá, de Palestina. El Líbano estaba más grande de lo que es en la época de Fahreddin. Y fue un príncipe muy amado del pueblo, cristiano con los cristianos, musulmán con los musulmanes, druso con los drusos. Trabajaba con todo el mundo. Y hasta hubo una confusión con su identidad, si era druso o era musulmán, porque tenía 4 mujeres. Entonces, y los drusos no pueden tener 4 mujeres, pero hay un reconocimiento muy grande al Fahreddin II como fundador principal de la independencia del Líbano, y como reconocimiento tiene una estatua en la entrada en el Yarde, en la entrada del Ministerio de Defensa en Líbano. Es un personaje muy reconocido para la fundación del Líbano. Termina la época de los Ma'an sin descendencia. Buscaron quiénes son los parientes más cercanos para tener el poder. Para tener poder fueron los parientes más cercanos, la familia Shihab. Buscaron quién es el pariente más cercano. Buscaron, primero querían poner a un señor que era el tío, luego optaron que es más cercano que el tío, el nieto, y nombraron al tío como tutor.
Y sobre esto no quiero hablar más, ahorita Wael nos va a ampliar el tema. Gracias, Wael. Muchas gracias. Muy buenas noches, presidente Sharpuni. Le digo presidente porque fue presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial y para nosotros es presidente vitalicio, así que siempre le voy a decir presidente, profesor y mentor. Gracias. Muchas gracias, querido Wasim, por esa presentación tan espléndida y tan cariñosa. Muchas gracias, señor embajador, siempre es un honor y un placer compartir con usted este seminario y estas conferencias. Queridos presentes, todos, hay muchos que nos conocemos y muchos que acabo de ver por primera vez. Es mi tercer año que participo en este seminario. Voy a entrar directamente en el tema. Es un tema muy extenso, es un tema un poco complejo, por lo tanto traté de hacer un resumen. Es un resumen que habla de la época que gobernaron la dinastía Shihab, pero a grandes rasgos para no entrar en los detalles, porque como mencionaron anteriormente el presidente Sharpuni y el embajador, es un tema de geografía, de territorio, de diversidad cultural y religiosa, y en una zona muy conflictiva donde han pasado muchas culturas, muchos pueblos, muchas fuerzas que invadieron ese territorio. Entonces, durante estas épocas de estos gobiernos en el Monte Líbano, en el Principado del Monte Líbano, surgieron muchos acontecimientos, hasta entre familias. Las familias tenían poderes. Entonces, no voy a entrar mucho en estos detalles, voy a hablar a grandes rasgos, les voy a dar la presentación completa y luego estamos abiertos a las preguntas. La historia del Monte Líbano constituye una de las piezas fundamentales para comprender la formación política, social y cultural del Líbano moderno. Entre las etapas más decisivas de esta evolución se encuentra el Emirato Shehabí, que representó una fase de transición compleja, de hecho muy compleja, entre el feudalismo local y el surgimiento de una autoridad centralizada, así como entre la diversidad religiosa interna y los primeros indicios de una identidad libanesa unificada. Quiero empezar con un contexto histórico que lo mencionó el señor embajador, pero lo voy a volver a repasar para que vayamos todos captando la consecuencia. Voy a recopilar tantito esto. Tras la derrota de los mamelucos en la batalla de Barj-Dabek está al norte de Alepo, en Siria, en 1516 el territorio del Monte del Líbano pasó a formar parte del Imperio Otomano. Sin embargo, la región conservó su carácter particular, una organización social semi-autónoma estructurada en torno a familias notables y clanes locales que mantenían una lealtad nominal al sultán, pero que en la práctica gobernaban de manera independiente. En este marco emergió el Emirato Mani, que mencionó el señor embajador, gobernado por la familia Mani, cuya figura más destacada, como lo mencionó el presidente Sharpuni, fue Fajreddin II el Grande, que gobernó entre 1562 y 1635. Obviamente, durante todos estos años hubo muchos acontecimientos, los mencionaron, hubo mucha evolución económica, mucho desarrollo en el Líbano, como el señor embajador también mencionó, trajo al Líbano ciertos cultivos que no había en la región y dentro de ellos los árboles de piñones, que hoy el Líbano es un país muy rico en la cuestión de árbol de piñón. En todas las montañas del Líbano lo trajo el príncipe Fajreddin II. Entonces, este príncipe logró expandir su autoridad sobre la mayor parte de Monte Líbano y de la costa mediterránea, estableciendo vínculos diplomáticos y comerciales con Europa, especialmente con el Gran Ducado de Toscana, como mencionaron anteriormente. Su ambición era modernizar su territorio e incluso consolidar su poder autónomo. Entonces, su ambición era modernizar su territorio e incluso consolidar un poder autónomo bajo la soberanía formal otomana. Sin embargo, su proyecto terminó abruptamente cuando fue capturado y ejecutado por los otomanos en 1635. A partir de entonces, la influencia maní comenzó a debilitarse, hasta extinguirse completamente en 1697 con la muerte del emir Ahmad Man, y él no dejó descendencia. El ascenso de la familia Shihab, que voy a entrar en el tema, resumido, pero voy a entrar en el tema.
Tras la desaparición de la dinastía Mani, las principales familias drusas y maronitas se reunieron en Deir el-Qaba, que era de hecho la capital del Principado del Monte Líbano, donde decidieron entregar la autoridad a la familia Shihab, originaria de la península arábica y emparentada con los Man. La elección se basó tanto en razones políticas como simbólicas. Los Shihab gozaban de prestigio de neutralidad relativa entre las comunidades y los vínculos históricos con el poder otomano. Inicialmente los Shihab profesaban el Islam sunita, como lo mencionó el presidente Shatuni, terminaron siendo cristianos maronitas, pero su dominio se extendía sobre una población diversa, drusos, maronitas y musulmanes, lo que los obligó a adoptar una política de equilibrio y pragmatismo religioso. El primero en asumir el poder fue Bashir Shihab I, pero la dinastía alcanzó su apogeo con Bashir Shihab II. Obviamente hubo otro príncipe intermedio que se llama Yusuf Shihab, que fue entre Bashir I y Bashir II. El príncipe Bashir Shihab II gobernó entre 1788 y 1840, consolidando la estructura política más sólida que conoció el Monte Líbano antes del periodo moderno. En esta época, en este periodo, hubo muchos conflictos, y hubo conflictos con las minorías maronitas y también drusos en la montaña del Líbano y con las familias que eran feudales, tanto familias maronitas en el norte del Líbano como las familias drusas en el monte del Líbano y el sur del Líbano. Hubo mucho conflicto y hubo hasta guerra, y el príncipe Bashir II mandó matar al Sheikh Bashir Jonglab en 1825, que era un líder prominente druso, y se peleó con la familia Abdelmalak. Estos detalles llevaron a lo que es el reinado de Bashir Shihab II entre 1788 y 1840. El emir Bashir Shihab II es considerado una de las figuras políticas más influyentes en la historia del Líbano premoderno. Su largo reinado puede dividirse en dos etapas distintas. La etapa del equilibrio con los otomanos, que fue 1788 a 1831. Durante esta fase, el emir buscó centralizar el poder y reducir la autoridad de los grandes señores feudales, tanto drusos como maronitas, con el fin de instaurar una administración más eficaz y dependiente directamente del emirato. Este proceso generó tensiones con las familias tradicionales, pero también permitió el surgimiento de nuevas clases sociales vinculadas al comercio y a la educación. En este contexto, las misiones religiosas y educativas europeas, especialmente las francesas, comenzaron a establecerse en el Monte Líbano, introduciendo nuevos métodos de enseñanza y promoviendo el contacto cultural con Occidente. La segunda etapa de la alianza con Egipto, en 1831 a 1840. Las tropas de Ibrahim Pasha, hijo de Muhammad Ali, el egipcio, invadieron Siria y Líbano, desafiando el Imperio Otomano. El emir Bashir decidió aliarse con los egipcios, apostando por un nuevo orden regional que prometía mayor autonomía. Sin embargo, la ocupación egipcia se tornó impopular debido a la pesada carga fiscal y el reclutamiento militar forzoso impuesto sobre la población del monte del Líbano. Esto provocó rebeliones, especialmente entre las comunidades drusas del sur del Líbano, que veían amenazados sus privilegios tradicionales. La caída del Emirato Shihabi en 1840. La alianza con Egipto se volvió insostenible tras la intervención de las potencias europeas, principalmente Gran Bretaña y Austria, que respaldaron la restauración de la autoridad autónoma en 1840. Las tropas otomanas regresaron al monte del Líbano con apoyo naval británico, derrotando a los egipcios y depusieron al emir Bashir II. Este fue exiliado primero a Malta y luego a Estambul, donde murió en 1850, marcando así el fin del Emirato Shihabi. Tras su caída, los otomanos no restablecieron el sistema del emirato, sino que instauraron una nueva organización administrativa basada en criterios sectarios, el sistema de los dos Ka'im-Makamiyatayn, como dos distritos, entre 1842 y 1860, una drusa al sur y una maronita al norte. Este modelo, lejos de estabilizar la situación, acentuó las divisiones confesionales. Las tensiones derivaron en los acontecimientos de 1860, que devastaron al monte Líbano y Damasco, provocando la intervención directa de Francia. Como consecuencia y como resultado, en 1861 se estableció el régimen del Montasarrifato del monte del Líbano, gobernado por un cristiano católico extranjero, nombrado por el sultán y aprobado por las potencias europeas. Este sistema se convirtió en la base institucional del futuro Estado libanés.
El legado político y social del Emirato Shehabí, para cerrar, el Emirato Shehabí dejó una profunda huella en la historia del Líbano, reforzó la noción de una entidad libanesa unificada pese a la diversidad confesional, sentó las bases para el surgimiento de la Nahda. Nahda es como el levantamiento o evolución, el renacimiento cultural e intelectual del siglo XIX. Además, consolidó tradiciones administrativas y políticas que facilitaron la construcción del Estado libanés. No obstante, su caída abrió también una era de tensiones sectarias y de rivalidades que acompañarían al país durante los siglos siguientes. El Emirato Shehabí no fue únicamente el gobierno de una familia, sino una experiencia histórica decisiva que marcó el paso del Líbano feudal al Líbano moderno. Integró la herencia árabe otomana con la apertura europea y estableció con los fundamentos de una conciencia nacional que culminaría en la formación del Líbano contemporáneo, con su identidad plural y su vocación del equilibrio entre Oriente y Occidente. Muchas gracias. Gracias, Joel. Una intervención espléndida, histórica, y desde luego que los Shehab continuaron el buen camino que iniciaron los Ma con la finalidad de crear una patria libanesa. Sin duda que el más famoso fue Bashir II. La coincidencia, Fajreddin II, Bashir II, están considerados los principales inventores de la patria libanesa en la actualidad. Habló también de los mutasarrif. Aquí mi amigo Sergio me dijo por qué hicieron los mutasarrif ayer, no hoy. Le expliqué las razones. Pero sí, esta aquí era la primera, era programada la primera conferencia, porque lo de ayer fue de la continuidad de lo que estamos platicando hoy. Sobre eso y la grandeza de eso, hay un detalle en la época de Fajreddin II, y resulta que en el mismo año, 1697, empezó una relación más fuerte entre los maronitas y el Vaticano, que habían abierto una escuela maronita en el Vaticano. Esta escuela dedicada a los maronitas llegó el tiempo que tenía 400 alumnos, empezaron con 20, después 400 alumnos. Estos alumnos que iban a estudiar en Roma, y muchos se quedaron en Europa. Uno de ellos, el Clement, que fue el traductor oficial del rey Luis XIV. Luego otros eminentes escritores, y muchos de ellos regresaron al Líbano y abrieron escuelas, pequeñas escuelas que en los pueblos enseñaban a la población leer y escribir lo que era necesario en aquella época. Después de eso, también una cosa muy importante, la imprenta. El Líbano fue la primera, también en la época de Bashir II fue esto, la primera, ¿me estaban riendo? La primera imprenta en Líbano, en toda la zona del Medio Oriente, que era en Marshaya, que está en el norte del Líbano, y hasta ahorita mucha gente visita este convento para ver la imprenta en su de una forma primitiva. Era algo nuevo. También a los Shehab, a los Fajreddin, a los Ma, les debemos la integración del territorio, la autonomía política y la pluralidad religiosa bajo un liderazgo local fortaleciendo la identidad libanesa. Los dos, los Ma y los Shehab, vino el emir Fajreddin, el emir Bashir II,
para continuar la misma tarea que había empezado en realidad el Emir Fakhreddin I. Emir Fakhreddin I, aunque la historia lo deja a un lado, yo lo considero, él es el que dio el buen ejemplo y abrió el buen camino con su forma de gobernar y de relacionarse con la gente, con todas las religiones de la época. Pues quisiera preguntarle al embajador si nos puede ampliar un poco sobre lo que le pasó a Fakhreddin, cómo terminó Fakhreddin su vida. Cuando lo agarraron, lo llevaron a la Astana y lo juzgaron con sus hijos. Sí. Debido a las tendencias independentistas de Fakhreddin, había un sultán que estaba muy joven, muy fuerte, sultán Murad, y cuando terminó sus guerras con los persos, ya regresó a pensar a Líbano a Fakhreddin y mandó un ejército de 80.000 personas. El ejército de Fakhreddin no fue más que 25.000. Por ese tiempo también 25.000 no eran un ejército pequeño. Pero a pesar que los otomanos fueron derrotados en las primeras batallas, pero también el nombre de los soldados fue muy importante en decidir la batalla de la campaña de los otomanos. Y Fakhreddin fue capturado como una fortaleza natural en Neha. Neha es en el sur del Shuf, cerca de Jizin. Y él puso algunas condiciones y se fue a Estambul con los otomanos, pero muy honorable también, acompañado con algunos militares, de sus militares también, y fue a Estambul y pudo con su habilidad convencer al sultán y al gobierno otomano que lo que estaba haciendo no tiene nada que puede dañar al sultanato otomano. Y este fue en 1633. Y fue convencido, parece, que lo dan periodo como en cárcel, pero no estaba en cárcel, todos estaban viviendo en el palacio del sultán. Pero en ese tiempo, su sobrino empezó una revolución contra las autoridades otomanas, y cuando llegaron las noticias sobre esta nueva relación, no hay una razón para justificar este movimiento, lo que los otomanos interpretaron de intenciones bélicas de los Han, y juzgaron a Fakhreddin, a toda su familia, los mataron a su manera, los mató. Pero también se quedó solamente un niño de 5 años, hijo de Fakhreddin, que creció en el palacio otomano y después fue embajador del sultán en Delhi. Los moguls son de la misma origen turco como los otomanos, y él fue en un puesto muy importante, porque Delhi no era algo fue un imperio también en el norte de India, y él fue embajador del sultán en New Delhi. Pero es todo lo que se conoce de qué pasó con la familia de Fakhreddin. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Efectivamente, el hijo menor se llamaba Hussein y creció con la protección del sultán y
gozó de mucho privilegio. Y cosa muy importante de Fajreddin, la relación que tuvo con Europa cuando fue huyendo del gobierno otomano y se refugió en Ducado Toscano. Sí, se refugió en Italia y tuvo muy buena relación cultural y trajo mucha cultura de allá y como llevó la arquitectura fenicia o libanesa a Europa y habló mucho de eso. Se habló mucho de eso. No sé si ustedes me pueden ampliar este tema, por favor. Yo como lo que conozco es que él ha traído la arquitectura italiana al Líbano. Por eso pues, podemos ver los grandes casas grandes con de varios edificios, de varios pisos. En el Líbano se construían casas de 3 y 5 pisos de aquella época. Eso lo había empezado inclusive anteriormente, en la época de los fenicios, aquí se fortaleció con una nueva técnica. Sí, con tejas rojas, algo que da un carácter de la cultura libanesa, de la arquitectura libanesa, que es diferente de los demás. Y hasta muy tarde, hasta en los siglos XX, todas las casas grandes con teja roja fueron construidos por los emigrantes que regresaron a Líbano con mucho dinero que podían construir casas grandes que dan una idea de la participación del mundo en el avance del Líbano a través de sus emigrantes. Lo que decía el embajador ahorita sobre las casas de techo rojo, o sea, muchos pueblos del Líbano tenían estas tejas rojas y que era algo que identifica los pueblos. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Duma, hasta la fecha que tiene la mayor parte de sus casas en tejas rojas. Psharre fue un pueblo también en Shufra. ¿Qué tenemos allá en Shufra? Hamena tenía algo así. El Baruch fue el pueblo del embajador, también era un pueblo muy grande y que tenía muchas casas importantes que eran palacios en aquella época. También sobre los Shehab, a ver, algo que a ti que te inquieta mucho. ¿Cuál es el verdadero conflicto Bashir Shehab y Bashir Jumblat? Es el tema que él es de su especialidad. La respuesta es muy sencilla, era poder, porque las dos familias eran familias feudales y tenían poder en la región. Entonces cuando llega el príncipe Bashir II y quiere establecer su poder y centralizarlo, obviamente se enfrentó a las familias feudales de la región que no querían perder los privilegios. O sea, es un conflicto de poder y lo seguimos viviendo hasta el día de hoy en la política libanesa contemporánea. Siempre son conflictos. Líbano está compuesto de una forma muy compleja. Hay diversidad religiosa, sí, pero también es un tema que está compuesto de familias. Y las familias tenían poder en sus pueblos, en la región. Por ejemplo, en el norte del Líbano, las familias cristianas maronitas, había también feudalismo. Nosotros llegamos hasta la época que terminó Bashir II, pero ahí, en 1860, surgió una revolución campesina de Tamios Shehin contra el feudalismo cristiano en el norte del Líbano.
Y del otro lado salió después Yusuf Bey Karam, que era de Eden, de 1859 a 1866, después de la tragedia cristiana maronita en el Monte Líbano en 1860, y él quería rechazar lo que era el impuesto de los extranjeros en Mutasarifato, que hablaron ayer, que era un gobernante cristiano extranjero. Entonces él apoyó la identidad libanesa y todos fueron al final los conflictos de poder. Entonces el conflicto entre el príncipe Bashir y Sheikh Bashir Jumblat fue conflicto de poder, se confrontaron, entonces el príncipe Bashir dio la orden de ejecutar a Sheikh Bashir Jumblat y lo ejecutó en 1825, y inclusive quemó el palacio del Mukhtar, que es el palacio histórico ancestral de la familia Jumblat, lo quemó, y ese hecho sigue marcado en la montaña del Líbano. Y hablando de arquitectura, este palacio abarca la arquitectura libanesa típica antigua con la europea que trajo el príncipe Fajreddin a la región. Y quiero mencionar un tema importante de Fajreddin II que no mencionamos. El príncipe Fajreddin II está bautizado que es el mentor y fundador de lo que hoy en día llamamos diplomacia y embajadores, porque fue el primero que empezó a establecer relaciones como entre una entidad, un estado, con los países y mandar cónsules. Entonces se estableció lo que hoy en día conocemos como la diplomacia y las representaciones diplomáticas por medio de cónsules en aquella época. Entonces este conflicto en la Monte Líbano marcó esta época en conflictos muy locales, aldeas, pueblos, y por eso terminó también con una tragedia. O sea, al final el príncipe Bashir terminó exiliado, derrotado, exiliado y sin poder regresar a Líbano. Lo agarraron, se entregó a los británicos el 14 de octubre de 1840. Los británicos lo entregaron a los turcos, lo acusaron por traidor, por haberse aliado con los egipcios, lo mandaron a Malta, estuvo ahí varios años con un buen trato, pero detenido, y luego lo entregaron de regreso a Turquía y murió encarcelado y fue enterrado en Turquía sin poder regresarle sus restos al Líbano. Murió en Malta y lo enterraron en la iglesia armenia en Malta. En Turquía, el relato dice, y sus también descendientes, los que estaban exiliados, se enterraron en Turquía y no se pudieron traer los restos. Él se entregó en el palacio de Beit Aquí el embajador tiene algún comentario sobre... Solamente una anécdota sobre los dos Bashir Jumblat y Bashir Shah. Eran muy aliados. Y uno, el Amir Bashir, usó a Shah, a Bashir Jumblat para terminar con todos los tribunales rusos y los demás. Y al fin se quedaron solamente los dos Bashir. Y en una conversación entre los dos, uno ha dicho: país no puede aguantar dos Bashir. Y el otro le respondió que está molesta, que se vaya. Sí, es histórico. El país no puede soportar a dos Bashir en el poder. Era un conflicto fuerte entre las dos familias. Pues sí, sobre Fajreddin II fue exiliado a Florencia y después a España. En España le ofrecieron renunciar a la nacionalidad libanesa y al territorio libanés en aquella época, y le daban un territorio mucho más grande que el Líbano y le nombran a él gobernante emir de esta zona. Renunció él y no aceptó porque le estaban dando un sueldo en contra para sus gastos por la gente que iba con él, no aceptó la oferta, y el gobernante en aquella época, no me acuerdo su nombre, si tú te acuerdas su nombre, no le gustó y le quitó el sueldo que le estaba dando y tuvo que vender las joyas y todas las pertenencias que llevaban para darles dinero a sus ayudantes. Un tiempo después pudo regresar al Líbano,
y seguir su lucha por medio de su hermano Yunes y otros que lo apoyaban a Emir Fakhreddin. Ahora sobre los Shihab, sí, el final de los Shihab no era muy claro, porque en 1842 los franceses y los rusos, no, los austriacos querían que regresaran los Shihab, pero los otomanos rechazaron eso, porque los Shihab, hasta la fecha, la familia Shihab sigue en Líbano. Tuvimos un presidente de la familia Shihab, Fuad Shihab, tuvimos primeros ministros también, porque esta familia queda hasta la fecha maronita y sunita. No hay, porque son de origen sunitas, eran ellos. Y en este momento son parientes, es la misma familia, unos sunitas, otros chiitas. El otro día hablaba con Khalid Shihab, con un amigo mío, me dijo, si son de Hasbaya los Shihab, son emires. Le dije, ¿todas dónde eres? Me dijo, por eso te digo. Y hay que mencionar algo también, la esposa del príncipe Majid al-Islam, la primera, la mamá del príncipe Faisal ibn Tawfiq, es de la familia Shihab, de los príncipes de la familia Shihab, y por eso tiene la fortaleza de los Shihab en Hasbaya, y hoy es propiedad de al-Islam. Lo que menciona ahorita, hay una cosa que sigue hasta la fecha en Líbano. Mencionó la familia Aslan. La familia Aslan y la familia Jumblat siguen hasta la fecha con su separación, no tanto separación política actualmente, pero hay familia Yazbeki y familia Jumblati. Y esta cosa, Yazbaki y Jumblati, no nada más sigue hasta la fecha entre drusos, sino hay cristianos, pueblos cristianos, parte con los Jumblat, otra parte con los Yazbek. Esto puedo asegurar que quedó hasta 1970. Sí, quedó 80, quedó hasta la fecha. Familias cristianas decían yo soy Yazbaki, otro decía soy Jumblati, y votaban con Yazbek y con Jumblat. Es la influencia que trae. Pues quisiera que nos dijeran cada uno una palabra final, por favor. Antes, por favor, embajador, perdón. Unas preguntas. Vamos a abrir preguntas, por favor. Pues sí. Gracias. Bueno, de alguna manera ya Wael y nuestros actuales nos anticipaban. Yo quería entender esta parte como de los Man y los Shihab, que son como dos momentos diferentes de poder y de convivencia. Realmente hay una línea de continuidad entre ellos en cuanto a la idea del Líbano, o hay una ruptura, es decir, cuando ya se rompe la continuidad de las dinastías, se cambia la ideología, se cambia el fundamento ideológico que soportó la identidad, y o bien se transforma, se conserva algo entre ambas, o se mejora, digamos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la época en su momento. Y trayendo un poquito eso a la época actual, si trajéramos ese espíritu que los movió, ese espíritu que era político y era ideológico y moral, de los Man y de los Shihab al presente, ¿qué nos dirían sobre el Líbano de hoy y sobre el papel de la diáspora en su destino del Líbano? Y si creen que el modelo de equilibrio y de mediación que ellos representaron sigue teniendo algo que enseñarnos en la actualidad. Pues para el que quiera.
Pues espero que por alguna forma, por la diáspora, esto también. Creo que no había contradicción, no había cesación de ninguna manera. Los MAN promovieron la coexistencia y por eso muchas familias, cientos de familias maronitas movieron del norte del Líbano, establecieron el sur de Monte Líbano hasta Palestina. Es algo muy importante porque antes estaba en la región de Charre y Arnobi y un poco parte de Kisawán después que los shahitas estaban desplazados. Pero con Bashir y con los Shihab había más concentración del poder. Es lo mismo poder que estaba no tan fuerte antes, pero con los Shihab y con Bashir Shihabi fue un poder concentrado. Y también a veces muy duro y opresivo por algunos. Lo que podemos aprender de esta historia es que estamos viviendo juntos y todo lo que parece aquí o allá de fanatismo pequeño, religioso, de una parte o de otra, termina siempre con una reconciliación, una solución práctica para seguir la convivencia entre los libaneses, que el Líbano tiene esta característica diversificada desde 450 o 500 años y debemos establecerla más y más y fortalecerla, no tratar de encontrar soluciones a medio camino entre alguien que tiene su propia vista, que es muy limitada a su comunidad o a su religión. Le quiero contestar también que hubo dentro de la misma pregunta, hubo 2-3 temas. Sí hay continuidad, pero no por la rama de la familia, o sea, no línea familiar. Los Shihab, como mencionó el presidente Shatuni, sí siguen existiendo, siguen estando en la vida pública. Los Man, la dinastía Man terminó con el último que se llamaba Man, y ya pasó la dinastía a otras familias. Como les mencionamos antes, que en 1840 a 1860 ya vino en Matamiyatá, en el nuevo régimen que establecieron los otomanos, recuperando el territorio libanés de los egipcios, del monte Líbano, y luego se estableció el Mutasarrifía. Ya surgió otras familias y otro tipo de poder hasta que luego llegó la derrota en la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano y entró el mandato francés. Pero sí, las bases del sistema libanés actual es la base que se confirmó, los poderes extranjeros en lo que era el Mutasarrifía, de lo que hablaron ayer. O sea, sí sigue viendo esta ala de nacionalismo libanés, de una entidad libanesa, como lo mencionaste hace rato en árabe, el Kayan el Nene, y por eso siempre se dice que los fundadores de esta entidad libanesa son los drusos y los maronitas, o los cristianos. Sí sigue existiendo en este aspecto. Ahora, en esos años, como les mencioné, hubo muchos sucesos. Por ejemplo, en 1711 hubo una batalla en un pueblo que se llama Aindara, y que eso dividió a los drusos y a todas las familias poderosas drusas que estaban dentro del poder, y eso hizo que haya inmigración grande de drusos del Líbano a Siria, que hoy en el Líbano, hoy en el tiempo actual, se llama Suaida y se llama Jabal al-Arab, el monte de los árabes, o el monte druso, Jabal al-Druso. Esos emigraron a raíz de una batalla campal entre las mismas familias drusas. Entonces, todos esos hechos históricos, claro que tienen sus raíces actuales en la política libanesa. Y luego, pasando a esto, en la guerra civil libanesa, como siempre, hay que buscar la mano del extranjero. Siempre las potencias y los intereses estaban presentes en esta región, nos dividieron otra vez, pero volvimos a sacar el aprendizaje de eso, que el Líbano no va a sobrevivir si no hay unidad nacional y nadie puede aniquilar a nadie. Ninguna minoría puede anular o aniquilar a otra minoría, porque todos somos minorías en el Líbano. Todos. Los shiitas en el Líbano, que son numerosamente muchos, pero son minoría en la región. Hasta el sunita libanés, y me lo pueden corregir si estoy equivocado, es un sunita moderado, no es radical, no es extremista. Entonces somos minorías,
hay que sacar el aprendizaje, sigue el espíritu nacionalista. Hay libaneses que tienen unas ideas de unidad árabe, de unidad islámica. Esas doctrinas prácticamente no sobrevivieron. Me preguntaste de la diáspora. Pues la diáspora, si vamos a lo que es la diáspora tiene etapas. La primera diáspora empezó en estos años, después de 1860. Entonces, la gente que vino y las generaciones que descienden de esa primera diáspora sí traen este sentido nacionalista, de lo que sembraron los Man y los Shehab. La segunda diáspora vino después de la Primera Guerra Mundial, que Montelíbano sufrió la hambruna. Entonces también, claro que la diáspora la trae. Nosotros en la Unión Libanesa Cultural Mundial, como somos los embajadores de la cultura y las tradiciones y los valores del Líbano, lo inculcamos, siempre inculcamos el Estado Líbano soberano, independiente y final, entidad final para los libaneses. Ni uniones con otros países, ni uniones con otras naciones, ni nada que ver. Territorio libanés, 10.452 kilómetros cuadrados, y todo esto viene desde Fajreddin, que él estableció esta forma de gobierno, empezando por lo cultural. Digo, en resumen, a grandes rasgos. Gracias, Suárez. Efectivamente, lo que decías, Wasim, el espíritu de libanidad, el libanista, sigue el mismo desde la época pues me atrevo a decir, desde el primer día que llegó Fajreddin primero al poder. Sigue siendo, porque este espíritu, las ganas de tener una independencia, una patria independiente, siempre ha estado así. A la margen quiero mencionar que Beit el-Din, el palacio de Beit el-Din, fue construido por el emir Bashir Shehab II, porque empezó con un terreno, una parcela de tierra que había heredado de su padre, ahí donde empezó a construir. Y los conflictos fuertes entre Jumblat y los Shehab renació en 1982-83. Vino los Jumblat, ocuparon el palacio de Beit el-Din. Yo fui en aquella época, me tocó visitar con mi familia ahí, y me dijeron, bueno, el palacio está cambiado. Le dijeron, no, es otra época, regresaron a otra época de otra familia. Esta sigue siendo ya dato histórico, así yo lo considero, ya no es más que eso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En la actualidad, ¿cuáles serían los puntos de identidad que hay entre los libaneses que los caracterizan? Porque si no tienen, digamos, una nacionalidad propiamente como libaneses, únicamente por el territorio, ¿cuáles serían aquellas características que los identifican, que los hermanan, habiendo tantas religiones diferentes? A ver, perdón, no entendí su pregunta. ¿Cómo no tener la nacionalidad como libanés? Sí, bueno, la identidad de los libaneses, ¿cuáles son las características más fuertes entre los libaneses que los identifiquen? La identidad es Líbano. Somos libaneses. Y la lucha para tener la patria libanesa la iniciamos desde 1516 hasta tomar la independencia anhelada en 1943. Fue una lucha de siglos para llegar a eso. Yo quisiera también que aquí el embajador dijera algo sobre este tema, y también Warren. Porque nosotros nos identificamos como libaneses, y es como usted se identifica como mexicana, pues nosotros nos identificamos como libaneses. Por eso tenemos aquí el centro libanés, porque la mayoría somos originarios del Líbano, y muchos libaneses nacidos en México, pero somos originarios de la patria libanesa. La identidad libanesa es resultado de
muchas etnias y religiones. Todos son minorías y todos vivieron del interior árabe a la montaña libanesa. Y por eso todos tenemos interés a quedar fuerte, a quedar en un país protegido con la unidad de su gente. Pero lo que está pasando es simple, que hay algunos que piensan que tener un aliado afuera del Líbano puede darle una posición de excelencia adentro del Líbano. Es un error histórico que todas las comunidades libanesas lo han cometido, lamentablemente, y estamos pagando por eso. Pero espero que ya hemos llegado a la convicción que no tenemos aliados afuera del Líbano. Todos usan a los libaneses para su propio interés, que sea Irán, que sea Turquía, que sea Arabia Saudita, que sea América. Todos no pueden ser más garantizados al Líbano más que a otro libanés o a otro libanés. Y espero que hemos llegado a esta conclusión todos. A ver. La verdad es una pregunta muy importante, porque siempre en el Líbano ha habido un tema, hablo del Líbano moderno, después de la declaración de la República del Gran Líbano en 1920 y después de la independencia en 1943 de los franceses. Ha sido un tema, ¿qué es la identidad libanesa? Aquí entra un tema que tiene que ver con ideologías que salieron del territorio libanés. ¿Por qué? Porque como mencionamos hace rato, Líbano siempre tuvo misiones europeas, educativas. Líbano tuvo la primera imprenta, entonces Líbano tenía talentos y cerebros de todas las religiones que hay que habitaban en este territorio que hoy es el Líbano, empezando por el monte Líbano. El embajador mencionó, muchas de estas minorías se escaparon de la región por el Imperio Otomano, por la rudeza del Imperio Otomano, se fueron a esconder a esas montañas del Líbano. Entonces crearon a lo que es este Líbano actual. Pero en 1920 empezó dentro de la sociedad libanesa, con el Gran Líbano, que abarcó territorio, que era territorio del Imperio Otomano en Beirut, en el norte y en el sur, y lo anexaron al monte Líbano, empezó a seguir ideas y doctrinas ideológicas. Unos hablaban con la unificación con lo que se llama la Gran Siria, otros hablaron del nacionalismo libanés, estamos hablando de ideologías y de alas políticas, otros hablaron de la Unión Árabe. Luego empezó con el tiempo la onda nacionalista árabe que empezó con Nasser en Egipto. También muchos libaneses se inclinaron a favor de esas ideologías y esas doctrinas. Eso hablando de la parte política. Y hasta el día de hoy estamos enfrentando este mismo tema. ¿Qué identidad tiene Líbano? Pues los libaneses somos fenicios, somos árabes, estos dicen somos de descendencia tal. Al fin y al cabo somos grupo de minorías, somos libaneses y nuestra identidad es el Líbano, es el territorio actual, como lo mencioné hace rato, dejando la política y la ideología y la doctrina al lado. Todos los libaneses inclinan a una ala política y a alguna doctrina, pero sí llegamos a una conclusión hoy, y después de la guerra civil se estableció el acuerdo de la conciliación nacional que fue firmado en Arabia Saudita, que el Líbano es un estado único con identidad libanesa, tiene cara árabe y estado final, entidad final libanesa para todos sus hijos libaneses, independientemente de la religión que sea, y tenemos una identidad que se llama libanesa. Sí entran los conflictos políticos y las ambiciones de algunos se apoyan con el extranjero por agendas. ¿Por qué? Porque todos se sienten un miedo y acuden a que tengan una protección extranjera, pero a cambio de poderes y de privilegios. Eso ya entramos en otro tema, pero la identidad es muy importante, somos libaneses. Sobre la migración libanesa, lo que empezó la migración fuerte también en 1850-60, después del conflicto cristiano-ruso, y en 1915 fue la oleada más grande, de la inmigración
cuando vino a Ahmad Basha al-Jazzar, el carnicero, y empezaron a perseguir los cristianos de Monte Líbano. En esta época los que salieron del Líbano fueron los drusos y los cristianos. Son los que más salieron en aquella época de Monte Líbano, huyendo del gobierno otomano. Gracias. Hola, perdón mi ignorancia. Entonces, después de lo que están diciendo acerca de las diferentes etnias que están en el Líbano, justamente, me imagino que en las cámaras, en el Parlamento, la representación de estas etnias debe ser proporcional. ¿Cómo funciona eso, no? Mire, las representaciones políticas en el Líbano no es nuestro tema, el tema de hoy. Es una representación respetando la sectaria, respetando todas las religiones, todas las sectas, estando en el mismo parlamento, hablando del mismo tema del Líbano, lo que mencionó Wael ahorita, hablando del mismo tema, el Líbano, nada más no tener, sin aspiraciones de algo extranjero ni nada. La idea libanesa ya está firme sobre todo en el Parlamento libanés. En la mente de la gente, en el pueblo, porque el Parlamento es el reflejo de lo que piensa el pueblo. Puedo mencionar una cosa. Este tema fue un tema dentro de ese seminario anteriormente, el tema de la representación confesional en el Parlamento. Es una república democrática representativa, régimen parlamentario, y la Cámara de Diputados se representa a todo lo que es sectarial y confesional en parte proporcional, entre todas las religiones. Pero hubo una parte del curso que se habló de este tema anteriormente. Muchas gracias. Quiero agradecer al presidente de la Unión Marronita, al cónsul del Líbano de la Armenia en Morelia, de estar con nosotros. Gracias por asistir. Valoramos mucho tu presencia con nosotros esta noche y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Nuestra próxima cita es el próximo próximo martes a la misma hora, pero en el Salón Sidón. Espero ahí a vernos y no se les olvide estar presentes el día de la independencia. Va a ser en el Baalbek el día 22 de noviembre, el sábado, el próximo sábado. No este sábado. No, De esta noche. el próximo sábado, 22. Próximo 22 de noviembre. Martes y miércoles en Martes y Martes y miércoles en jueves. Sidón. Gracias. Gracias.